¿vale? Vamos a hablar de entendiendo nuestro diseño para cumplir su propósito. Y hay muchas cosas que a causa de nuestra naturaleza caída, pecaminosa con la que nacemos, pues hay cosas de la palabra de Dios que se nos hace difícil digerir, ¿sí? Porque nosotros tenemos una inclinación al egoísmo, al individualismo, al yo, a la avaricia. ¿Os habéis dado cuenta o no? Muy bien. Y entonces a veces la palabra de Dios se nos atasca. De hecho, le pasaba a los discípulos de Jesús, que Jesús les hablaba de la levadura, ellos estaban pensando en el pan y Él les estaba hablando de una doctrina dañina. No entendían y Jesús muchas veces le decía, ¿es que no entendéis todavía? Y los discípulos empezaron a seguir a Jesús porque les atraía, porque Jesús era alguien ciertamente atrayente, pero en el proceso de estar con Jesús, unos antes, unos después, llegaron a entender realmente quién era Jesús, el Mesías, y lo que para ellos significaba, que para nosotros la palabra Mesías pues no es lo mismo. Y otro problema que tenemos al llegar a la palabra de Dios es que tenemos gafas occidentales. Quique siempre nos lo dice, que tenemos que ponernos esas gafas hebreas porque la Biblia fue escrita por hebreos para hebreos inicialmente, ¿sí o no? Y a veces nosotros traducimos a nuestro lenguaje y necesitamos hacer esa disposición del corazón para entender. Y fíjate que la parábola del sembrador dice que solo hay un terreno de 4 donde se siembra la palabra, hay un terreno en el que la palabra, que es la semilla, cae, tu corazón es el terreno, y ese es el que oye, tú estás oyendo hoy, entiende y da fruto. Es decir, el que oye correctamente entiende y el que entiende da fruto. Y la idea es que salgamos de este congreso dando fruto. ¿Cuántas personas están aquí por primera vez? A ver, que levanten su mano. Muy bien, pues muy bienvenidos. No estamos locos, ya nos iréis conociendo. Ese aplauso es para ellos. Muy bien. Y nosotros tenemos que entender que la carta de Juan dice que el mundo entero, esto es una declaración impresionante, pero primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, hay un manto de engaño en el mundo a todos los niveles: política, cultura, educación, medios de comunicación, publicidad, todo está impregnado, ¿vale? Y uno de los secretos para los que empezáis la vida con Dios, para la fe, porque nuestra vida es una vida de fe, es la humildad. Porque no se puede tener fe sin humildad, porque fe quiere decir que dejo de confiar en mí, en mis capacidades. La palabra de Dios no se entiende por un esfuerzo intelectual. Dejo de confiar en mis fuerzas, en lo que yo puedo hacer, en lo que siempre he hecho, y me humillo y digo, Señor, voy a confiar en ti, me coloco en la posición ante el Dios del universo, y ahí comienza una vida de fe maravillosa que transforma absolutamente todo. Entonces felicito a los que están aquí por primera vez, muy buena decisión por haber venido, y espero que salgan de aquí transformados. Y me gustaría que oráramos un momentito para pedirle al Espíritu Santo, que es el que nos puede hacer entender la palabra, que Él haga su obra hoy. Y Espíritu Santo, hoy queremos ser humildes, queremos hoy reconocer que muchas veces en nuestro interior hay distorsiones de tu palabra, de quién eres tú, de lo que tú quieres para nosotros. Y hoy necesitamos juntos pedirte que hoy destruyas fortalezas en nuestra mente. Señor, que hoy se derriben argumentos y toda altivez que se quieren levantar en contra del conocimiento verdadero de Dios. Nos humillamos para que tu Espíritu Santo seas nuestro Maestro y nos alumbres hoy con tu verdad que nos hace libres. Amén. ¿Habéis orado, no? ¿O solo he orado yo? Sí, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver que una de los temas que vemos que prevalece en nuestra sociedad de hoy y que está distorsionando el diablo a unos niveles impresionantes es el diseño de Dios para el hombre, para la mujer
para el hogar, para la sociedad en general, ¿vale? Y todo, yo veo que cada vez más, conforme pasan los años, todo se va alejando más del diseño original de Dios. Todo va en dirección contraria. Las leyes, la educación, absolutamente todo lo que se promueve desde el gobierno. Y hoy quizá Dios va a romper algunos esquemas mentales en nuestra vida. Y esto es tan importante porque yo creo que vienen vientos, vienen huracanes, no solo físicos como los que hemos visto en estos días, la Dana, sino espirituales. Vienen tempestades, vienen tiempos difíciles y Jesús nos dijo que la única manera para sobrevivir en los valles, en las montañas, es que nuestra vida esté cimentada sobre la roca. Y esa roca es Jesús. Y Jesús dice que hay dos tipos de personas, los que oyen y no hacen, y los que oyen y hacen. Y tú tienes que decidir hoy, que tienes el gran privilegio de estar oyendo la palabra de Dios, qué tipo de persona quieres ser. Porque si Jesús le dijo es porque existen esos dos tipos de personas. Muchos oyen la palabra de Dios, pero no todos están dispuestos a ponerla por obra. Y eso es lo que nosotros tenemos que decidir. Y vamos a ir donde comenzaron todas las cosas, al libro de Génesis, si me acompañáis a Génesis 1, capítulo 26. Y vamos a leer con atención porque el problema a veces es que filtramos, leemos rápido la palabra de Dios y no prestamos atención a detalles que son importantes. Entonces, en Génesis 1 vamos a ver cuál era el diseño de Dios original, que no ha cambiado. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos, sí, no es un error, hagamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahora Dios dice cuál es el propósito, Él crea al hombre y dice, yo quiero que el hombre señoree, ¿vale? Nos saltamos esa parte en el mar, en los animales. 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, la imagen de Dios no está representada por un hombre solo o por una mujer sola. La imagen de Dios necesita el hombre y la mujer. El hombre y la mujer juntos representan a Dios. Lo más parecido aquí en la tierra, ¿vale? Salvando las distancias de lo que es Dios. Entonces, dice en el 28, y los bendijo Dios. ¿A quién bendijo? A los dos. Está hablando a los dos. Porque algunos cogen, solo se lo dijo a Adán, se lo dijo a los dos. Y no le dijo, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear sobre los animales. Es decir, Dios le da al hombre y a la mujer una orden. Primero, tenéis que multiplicaros, eso nos gusta a todos, ¿a que sí? Sí, ¿no? La parte más divertida, que sí. Unos más que otros la han disfrutado. Entonces, fructificad, multiplicaos y sojuzgad. Es decir, tenéis que gobernar esta creación. Hasta ahí, todo perfecto, ¿verdad? Y entonces, si vamos un poquito más adelante, Dios está diciendo, todo es bueno, todo lo que Dios hizo, que dice la Biblia, que era bueno. Pero de repente nos encontramos con un versículo sorprendente que nos dice que no todo era bueno. Y vamos a ir a Génesis 2:18. Y dijo Yahweh Dios, no es bueno, qué raro, ¿no? Si todo era bueno lo que había hecho Dios, pero de repente dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muy bien, y este versículo, Génesis 2:18, ayuda idónea, es la primera vez, ya se ha nombrado a la mujer antes, que dijo varón y hembra, pero aquí nombra por primera vez el propósito por el cual la mujer ha sido creada. Ayuda idónea. Ahora, esta palabra en castellano está muy lejos de lo que quiere decir de la fuerza que tiene esta palabra en el original hebreo, porque el hebreo es un lenguaje, es un idioma tan diferente al nuestro que una palabra puede significar muchas variantes. Por ejemplo, la palabra alabar en hebreo tiene múltiples variantes. En castellano sacaríamos como 8 palabras para describir alabar. Entonces,
vamos a explicar por qué esta palabra ayuda idónea uno la lee y como traducimos a nuestra cultura, a nuestro lenguaje, ayuda idónea, y nos imaginamos casi una secretaria, un asistente, un ayudante que le trae el café al marido, ¿sí o no? Nos imaginamos ahí como un subordinado, un secundario que está ayudando, ¿no? Entonces, vamos a ver que nada que ver. Hoy Dios nos va a romper los esquemas mentales, porque la palabra ayuda idónea en hebreo, que no es tan importante, pero bueno, porque sí quiero que nos quedemos hoy con una palabra, es Ezer Neked, más o menos, no importa cómo suena, ¿vale? Ezer es ayuda, idónea es Neked. Quique nos ha explicado en muchas predicaciones que este idónea, Neked, se refiere el opuesto, el contrapuesto, el que equilibra. El hombre y la mujer son así, ¿no? Tienen que estar todo el tiempo equilibrándose, y la mujer tiene esa función de equilibrar al varón para que cumpla el propósito de Dios. Pero la palabra ayuda muchas veces nos ha pasado desapercibida. Ay, sí, ayuda. Así como ayuda, como poca cosa. Y resulta que la palabra Ezer, que es, la podéis poner ahí porque vamos a hablar de esta palabra, E-Z-E-R, esa es la palabra, tiene un significado en el hebreo muy, muy fuerte, lo vamos a ver. Y esa palabra en realidad quiere decir fortaleza, fuerza, socorro, una ayuda de alguien que de tal manera, sin esa ayuda, tú no puedes hacerlo por ti mismo. O sea, es una ayuda imprescindible. Es una ayuda, es una fortaleza, es un socorro, es una fuerza, es un poder que sin eso tú no puedes hacer lo que tienes que hacer, ¿vale? Y fíjate si es fuerte que esta palabra aparece 21 veces en el Antiguo Testamento, 2 veces referida a la mujer, porque más adelante, en el versículo 20 de Génesis 2, dice que cuando Adán, Dios le puso con los animales, Dios vio las bestias, Adán vio las bestias, los a Eva a la vez, porque creo que Dios necesitaba dejar marcado en el corazón de Adán la necesidad que tenía de la mujer. Es decir, no sabemos cuánto tiempo Adán convivió con esos animales, se levantaba con perros, con gatos, con rinocerontes, con leones, no lo sé, serpientes, no sé, todo tipo ahí de animales, y Adán estaba aburrido y decía, algo me falta. Y Dios dejó pasar ese tiempo para que quedara marcado en el corazón de Adán que él necesitaba algo que todavía no existía para él, ¿sí? Y entonces ahí es cuando lo de la costilla, lo duerme, le saca una parte de la... Y Dios dice, ahora estáis completos, seréis una sola carne, ¿vale? Y ya Adán está contento con su Eva, ¿vale? Pero fíjate que 2 veces aparece aquí, 3 veces aparece referido a naciones poderosas a las que Israel pidió ayuda, pero escucha esto, lo importante. 18 veces aparece en el Antiguo Testamento la palabra Ezer describiéndose Dios mismo. Es decir, Dios mismo dice, yo soy el Ezer de Israel. Escucha, yo soy el Ezer de mi pueblo. O sea, Dios está diciendo que la mujer tiene una función y un diseño que es igual al de Dios con su pueblo. ¿Estamos ahí, mujeres? Lo digo porque vamos a ver dónde comenzó la distorsión. ¿Quién está dormido? ¿Dónde comenzó? Que no he visto la hora. 27, 18, 27. La distorsión de todo esto, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, Dios mismo dice, yo soy el Ezer de mi pueblo. Y quiero darte algunos versículos para que tú entiendas de lo que estamos hablando. Por ejemplo, Génesis 30:10 dice, oye, oh Yahweh, y ten misericordia de mí. Yahweh, sé tú mi ayudador. Ese ayudador en hebreo es Ezer. Es decir, Dios es todo lo que tú necesitas en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y en cualquier necesidad, ¿vale? Ese es, yo soy, dice, sé tú mi Ezer. Salmos 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Yahweh su Dios. Ese cuyo ayudador, ese ayudador es Ezer,
¿vale? Salmos 121 del 1 al 2. No vamos a ver los 18 versículos, ¿vale? Solo 3. Salmos 121 del 1 al 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi éter, mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo nada más y nada menos que los cielos y la tierra. O sea, Dios está diciendo, porque muchas veces vemos en Génesis 1 y 2 el diseño que Dios tenía para el hombre y la mujer, pero a partir de Génesis 3 vemos que el ser humano decide un camino diferente al que Dios había marcado. Y aquí comienzan todos nuestros problemas. Desde Génesis 3, que Eva decide escuchar una voz alternativa a la de Dios, comienzan todos nuestros problemas. Y ahí comienza la distorsión del diseño de Dios. Entonces, desde que Adán y Eva pecan, se rompe la relación con Dios, se rompe la relación con ellos mismos, se rompe la relación entre ellos y se rompe la relación con el entorno, con el medio natural. Todo era perfecto y todo se estropea. Los animales se vuelven fieros, la tierra empieza a dar cardos, Caín mata a Abel, todo cambia. Empiezan a tener temor, se esconden de Dios, terrible, por haber decidido algo diferente a lo que Dios había puesto. Y a partir de aquí es cuando comienza el mal concepto del patriarcado, del abuso de poder, del machismo, todas estas cosas, ¿no? Y ahora toda esta corriente que se ha levantado, este falso feminismo, que no es feminismo ni es nada, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, todo está distorsionado. Y uno a veces va a la Biblia y como yo por lo menos la primera información, yo durante 20 años viví sin la verdad de Cristo, con lo cual mi corazón ya estaba impregnado de muchísimas cosas que yo creía que eran verdad. Cuando yo llego a la palabra de Dios, esto empieza a golpear mi corazón y empieza a derribar fortalezas, argumentos, porque todos hemos nacido en la naturaleza caída, perversa, mala, inclinada al egoísmo, al individualismo. Y cuando vamos a la palabra de Dios hay cosas que se nos atragantan, pero el problema no está en la palabra de Dios. Yo cuando algo me cuesta de la palabra de Dios digo, ¿qué tengo yo? Que algo no me está entrando aquí. El problema no es la palabra de Dios, el problema lo tengo yo, ¿vale? Por esa naturaleza caída. Entonces yo quisiera que hoy Dios pudiera quitar el velo tanto sobre los hombres como sobre las mujeres. Porque muchas veces las mujeres se menosprecian y hay la historia nos deja historias muy tristes de cómo el diablo ha tratado de destruir, desde que Dios prometió en Génesis que era la simiente de la mujer, que era Jesucristo, la que le iba a aplastar la cabeza. Y el diablo odia a la mujer, por supuesto la iglesia, odia a los hijos de Dios, pero la mujer ha sido especialmente golpeada, abusada y tratada de destruir a lo largo de la historia. Y por eso el mundo está loco, como está todo el mundo reclamando sus derechos, las mujeres no encuentran su lugar, reclaman sus derechos, quieren ser iguales a los hombres, pero es que no hemos entendido nuestro diseño y nuestro papel. O sea, es un privilegio que Dios nos diga que nosotras estamos llamadas a ser éter del hombre. Es un propósito que Dios mismo se lo atribuye al mismo. ¿Estamos entendiendo? Y a veces nosotras como, somos de segunda categoría, estamos ahí. No. La mujer tiene un papel en el hogar y en la iglesia fundamental para complementarse con el hombre. Porque mira, hay un principio que necesitamos entender. Y es que Dios es un Dios que trabaja nunca solo. Dios le encanta el trabajo en equipo. Y Dios en la tierra, como hemos aprendido, todo lo hace a través de la oración. ¿Sí o no? Dios espera que nosotros expresemos su voluntad en oración para Él poder hacer su voluntad. Y Dios en la tierra, la iglesia es un trabajo en equipo, el matrimonio es un trabajo en equipo, el hogar es un trabajo en equipo. Y todos nos necesitamos unos a otros, pero cada uno en su lugar. Entonces, claro, después de la caída, resulta que parte de la maldición era que el deseo de la mujer sería para el hombre, que el hombre se enseñorearía de la mujer, y todo empezó a tergiversarse. Y muchas mujeres ven la autoridad del varón como, ¡uy, qué horror! Que esto es un abuso. No, es que es una protección. Es que para nosotras poder ser ese éter, necesitamos estar bajo la protección de entender que Él es la cabeza, la protección, la autoridad, para nosotras poder ser esa ayuda, ese socorro
tan increíble para que el hombre pueda cumplir su propósito. Entonces, yo quiero darte solo algunos ejemplos en la Biblia de mujeres que fueron Ézer en el Antiguo Testamento. Como no da tiempo, solo voy a nombrar los versículos y el que quiera que lo lea. Por ejemplo, Sitra y Púa en Éxodo 1 fueron las dos valientes parteras que desafiaron a Faraón. Porque vamos a ver que esto tiene que ver con valentía. Y ellas fueron valientes, se opusieron a Faraón y salvaron a los niños, porque estamos cumpliendo, estamos aprendiendo, estamos relacionando diseño con propósito. Diseño con propósito. Si tú no entiendes tu diseño, es muy difícil que cumplas el propósito de Dios. Y si tú y yo nos morimos y nos vamos de esta tierra sin cumplir el propósito de Dios, quiero que sepas que no habremos hecho nada. Así te mueras con 20 millones en el banco, con 4 coches, con 40 carreras. No habremos hecho nada en la vida si no cumplimos, si no tomamos la decisión de decir, Señor, yo quiero pasar en esta vida para cumplir tu propósito. Eso es lo único, os lo digo de verdad, que vale la pena en la vida. Segunda mujer, Rahab. En Josué 2 nos cuenta que esta mujer fue Ézer, ayuda de Israel, en un momento cuando iban a conquistar, cogió a los espías, mintió al rey de Jericó, los ayudó. Y fíjate que aparece en la genealogía de Jesucristo, Rahab, que dicen que si era prostituta, que si era costurera, bueno, no importa, pero el caso es que se puso del lado de Israel. Débora, otra mujer que fue Ézer, dentro de los jueces, la única que se dice que fue profeta que lideró y que hizo equipo con Barak, equipo con el hombre, con Barak, para derrotar a los enemigos de Israel. Lo podéis leer en Jueces 4 y 5. Ruth fue otra mujer moabita extranjera que sabes que cuando la vio Booth dijo, sé que eres mujer virtuosa. Y quiero que sepas que esta palabra virtuosa, que también es una mala traducción, en hebreo la traducción sería como Jail, aparece en Ruth 3:11, y esta palabra aparece también 246 veces en el Antiguo Testamento para referirse casi siempre, escucha esto, para referirse casi siempre a soldados, a ejércitos, a fortaleza, a valor. Y es lo mismo que aparece en la mujer virtuosa de Proverbios 31. O sea, hemos asociado que la mujer es débil, cuando los atributos que Dios usa, mujeres y hombres, para la mujer tienen que ver con fortaleza, con poder, con virtud. Estamos entendiendo, nada de debilidad. Una cosa es ser más frágil que el hombre, que no es ser más débil. Entonces, esta palabra, Booth ve a Ruth y le dice, sé que eres mujer virtuosa, Jail, que quiere decir fuerza, valor, y siempre referido a los ejércitos, a los soldados. Cuarta mujer que fue Ézer, Abigail, esposa de un necio, de un insensato que salvó a su familia y que luego fue esposa de David y que fue, esposa de David, Abigail. Luego está Hulda, que casi es como un personaje que pasa desapercibido, que fue una profetisa y una maestra, y cuando Josías encontró el libro de la ley y empieza a leerlo y se da cuenta que el juicio de Dios va a venir, ¿sabéis a quién mandaron buscar para interpretar ese libro? No buscaron a Jeremías, que estaba por ahí, buscaron a Hulda, una mujer que era profeta y que era maestra, y ella fue la que interpretó y se atrevió a decir, el Señor dice, el Señor dice, el Señor, y recondujo al pueblo a través de Josías a volver el corazón a Dios. Esa mujer aparece ahí como nada, pero fue increíble. Luego tenemos a Esther, fue otra Ézer de su tiempo, y ella estaba colocada en una posición alta para cumplir su propósito. Mira, y esto es importante, ¿tú te imaginas que Esther se hubiera olvidado y hubiera hecho de su posición un ídolo? Yo aquí soy la reina, yo aquí estoy para que me atiendan, para que me sirvan, para ser la mujer del rey, para que todos me admiren. No, se estaba despistando y Mardoqueo le dice, que te estás despistando, que la única razón por la que estás aquí siendo reina es para cumplir el propósito de Dios. No te quedes dando vueltas en lo bueno que Dios te ha dado, que tu posición de influencia no es para ti. No es para que te vean a ti, para que te admiren a ti, es para cumplir el propósito de Dios. Mira, y esto concuerda con un versículo
que Pablo dice en Corintios, que me encanta, cuando él está hablando de las pruebas de la fe, y hay un momento que en 2 Corintios 4:7, Pablo dice, y tenemos este tesoro, hablando de Dios, de su Espíritu, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Si nosotros tratamos de ser vasos de plata o de oro, la excelencia del poder ya no es de Dios. Tú tienes que estar dispuesto a ser un vaso de barro. Un vaso de barro no vale para nada. No cuesta mucho, el alfarero si no le gusta lo deshace y lo vuelve a hacer. Uno ve un vaso de barro en la calle y no lo recoge, pero tú ves un vaso de oro y lo recoges, ¿a que sí? Porque es valioso. A los ojos del hombre, un vaso de barro no es valioso, pero a los ojos de Dios, un vaso de barro que representa humildad, que representa decir, Señor, no soy nada sin ti. Dios dice, en ese vaso de barro yo puedo derramar mi poder. Y a veces caminamos con Dios, Dios nos empieza a bendecir, hombres, mujeres, jóvenes, niños, o nos da una posición de influencia y nos olvidamos el por qué estamos ahí. Y empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Qué bien hago esto, qué bien hago lo otro. Y resulta que se nos olvida que yo tengo que ser un vaso de barro hasta el día que me muera. Porque si no, la excelencia del poder no va a ser de Dios. Y Esther, Mardoqueo le tuvo que recordar, oye, que estás aquí, para esta hora has llegado, para cumplir el propósito de Dios y para que el pueblo de Israel no se pierda. Y hay propósitos y podemos ser personas insignificantes, que pasemos como si nada, pero que Dios a través de nosotros pueda cumplir planes eternos para las otras generaciones. Y no todos estamos llamados a liderar en primera línea, pero todas las mujeres han sido creadas para ser éter. Y yo creo que por no haber valorado este llamado de Dios tan importante, tan valioso, tan grande, o sea, es que Dios nos llama éter, como se describe a Él, y nos llama virtuosas, que quiere decir valientes, fuertes, la misma palabra que le asigna a los ejércitos y a los soldados. Y muchas veces, por no tener esta visión clara, nosotras no hemos hecho nuestro papel correctamente con nuestros maridos, con nuestros hijos. A lo mejor aquí hay solteros y dicen, bueno, y yo también, porque Dios es tu éter. Y Dios te va a colocar en algún lugar donde tú tengas que ser éter, aunque no sea para tu marido. Pero las mujeres estamos llamadas a tener esa sensibilidad para que cuando se necesita una ayuda, ahí estamos nosotros a suplir esa necesidad. Entonces, me encanta porque este concepto traspasa al Nuevo Testamento cuando Jesús, en Juan 14:16, si me acompañáis, Él nos dijo, porque es el mismo concepto, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra consolador, que en griego es parácletos, es el mismo concepto que el éter del Antiguo Testamento. Es decir, esa ayuda que sin ella tú no puedes hacer nada, para que esté con vosotros para siempre. O sea, nuestro Dios es increíble. Pero el diablo, quiero que sepáis que se infiltra, también trata de infiltrarse en la palabra de Dios. El humanismo ha entrado y está entrando en las iglesias a pasos agigantados desde hace ya mucho tiempo, con pequeños matices, porque ya sabéis que el humanismo es el hombre en el centro, no Dios. Y Dios actuando a favor del hombre, no el hombre a favor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que vayamos a la palabra de Dios, porque estamos yendo contracorriente. Todo lo que oímos todos los días, desde los medios de comunicación, la educación, todo va en contra. Y si tú y yo no tomamos la decisión, mujeres que estáis aquí, hombres que estáis aquí, hombres, o sea, los hombres que están aquí tienen que entender lo que Dios ha dicho que significa ser ayuda idónea, para que traten a las mujeres como las tienen que tratar. Ojo, porque se las van a ver con Dios, ¿eh? Ya sabéis que los hombres que no tratan bien a las mujeres, ¿qué les pasa con las oraciones? Que hayan estorbo. No pasan del techo las oraciones de los hombres que no tratan con respeto, con dignidad, con valor a la mujer que tienen al lado, ¿vale? Y
las mujeres muchas veces hemos creído la mentira del diablo de que no tenemos fuerza, de que no podemos. Y por eso nos rendimos con los hijos a veces. Ay, no, ya no puedo con este hijo. Claro, hay momentos de cansancio, pero tú tienes que recordar en todo momento la verdad de Dios en tu corazón. ¿Quién eres tú, mujer, en tu hogar? Muchas veces nosotros, por creernos la mentira del diablo, el rechazo, desde que estábamos en el vientre, lo que me pasó, es que me dijeron, es que me abusaron, pero ya tú tienes que mirar la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de mí? Y Dios nos ha dado, y recordad, hombre y mujer, la imagen de Dios, el complemento perfecto para cumplir el propósito de Dios. Ahora, tú tienes que tomar una decisión. Si quieres vivir para entretenerte en la vida, ser un mediocre, un tibio, uno de los que pasa por la iglesia, calienta un ratito el asiento, viene a algún congreso, luego se vuelve a su ciudad y vuelve a lo mismo, o tomar una decisión. Porque esto es una decisión, mira, no de las emociones. Yo no sé si recordáis en algún congreso haber tomado una decisión llorando y que luego habéis vuelto a casa y nada ha cambiado en algún área. ¿Alguno puede recordar algo así? Sí, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que evitar. Porque nuestra fuerza no está en las emociones, está en el Espíritu. Y en el Espíritu es donde Dios pone su palabra y esa palabra es la que te va a dar la fuerza. Y muchas veces nosotros vemos los problemas con los hijos así y a Dios así. ¿Sí o no? Vemos el problema así y creemos que tenemos un Dios así. Y Dios siempre es más grande que el problema. Dios siempre es más grande que la debilidad. Dios siempre es más grande que cualquier problema que tú y yo podamos enfrentar en la vida. Porque Dios es nuestro éter. Ahora, ayuda idónea que es el Espíritu Santo para nosotros mismos. Y yo creo que Dios es un Dios de oportunidades. Yo creo que cuando vamos a Proverbios 31, algunos pueden decir, ese diseño está muy lejos de mí, pero Dios es un Dios que nos da oportunidades a todos para empezar a hacerlo bien. Y cuando yo voy a Proverbios 31, me muestra la imagen de una mujer muy diferente a la que a veces la propia religión cristiana nos ha querido mostrar. De una mujer relegada ahí, sin hacer casi nada, siendo un símbolo. A veces hay mujeres que incluso en las iglesias no hacen nada, están como un objeto ahí al lado del hombre, del líder o del pastor, pero en realidad nuestra función y nuestro llamado es mucho más profundo. Y cuando tú lees en Proverbios 31, a partir del 10 hasta el 31, no lo vamos a leer todo, pero yo leyendo este pasaje he sacado algunas conclusiones y dice que esta mujer es una mujer, por lo que dice el versículo 11, que es confiable. Dice que el corazón de su marido está en ella confiado. El corazón de su marido, o sea, el marido llega a casa y deja la cartera ahí, deja el móvil. ¿Sí? No está como ay no me vea, uy no, que me va a coger dinero. No, dice, no hay secretos. Lo tuyo sabe el PIN. No cambia la clave del ordenador cada semana, ¿vale? Entonces, dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Es una mujer confiable, es una mujer que está preocupada de los intereses del marido. Ojo con esto, no de ella misma, sino que dice que está preocupada, dice su marido no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Es una mujer astuta, es una mujer que va, negocia lana, lino, que con su trabajadora, las vagas aquí no entran en este diseño. Mujer virtuosa vaga no existe, lo siento mucho. Tienes que cambiar el chip. Si tu mamá era vaga, no importa, renuncias a herencia, tienes que ser una mujer trabajadora. Dice que se levanta, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia. La familia, prioridad. Tienes que tener clara la prioridad. Mujer, a veces sentimos que lo que hacemos en casa no es nada. No, hay un tiempo para sembrar y luego ya cosecharás. Pero lo que se hace en el hogar, ¿qué? Bueno, hay un tiempo de sembrar con los hijos, de sembrar, donde todo es como esfuerzo, como todo es, venga la disciplina con los hijos, que nos cansamos, y ahora el pecho, pero todo eso va a tener un propósito. Vamos a cosechar vidas
que cumplan el propósito de Dios. Me refiero a ese tipo de siega, no una siembra para mí. Ay, que mis hijos me honren y me quieran. No. Una siembra para el reino de los cielos. Vale la pena edificar el hogar como dice Dios. Vale la pena decir, bueno, Señor, me cuesta la vara, pero me voy a dejar ayudar, lo voy a hacer como tú dices. Porque los resultados de Dios son conforme a su palabra. Y ahí os digo, por favor, o sea, hay una cantidad de psicología cristiana barata, de negociar con los hijos, del refuerzo positivo. Mira, es que todo lo que se sale de la palabra de Dios no funciona. Puede funcionar por un tiempo, pero a largo plazo no funciona. Lo que permanece y da fruto es lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios dice que tienes que amar a tus hijos, instruirlos, ser ejemplo y darles con la vara, ¿para qué vas a buscar algo fuera de eso? Hay que hacerlo bien. Pero aquí tienes gente, como hablamos en el redil pasado, de las influencers que tenéis aquí en la iglesia, los que nos presiden, las que han tenido hijos, las que han educado, y tenéis la oportunidad de hacerlo bien. Pero esa cantidad de que mezclan, a mí me asombra la cantidad de personas que se dicen cristianas creyentes en la palabra de Dios que con respecto a la educación de sus hijos no creen en la vara. A mí me impresiona porque son tantos los versículos y tú me dijeras, hombre, es que es un versículo, pero es que son tantos los versículos que Dios habla de la necesidad imperiosa de que tú y yo disciplinemos a nuestros hijos con vara, que nacen, ¿cuántos creen que los niños nacen buenos? Ah, ya aquí ninguno, ¿no? En el último Conéctate lo pregunté, todos levantaron la mano. Digo, tenemos que empezar por el principio, ¿vale? Nuestros hijos nacen perversos, malvados, llenos de un montón de cosas, ¿vale? Y solo la vara de la corrección, que es amor, disciplina de amor, va a librar, va a quitar esa necesidad. Entonces, ahí tienes, mira, si te maltrataron de pequeño, dile al Señor que te sane. Pero es que la vara no es maltrato, la vara es amor. Ojo, dentro de dedicar tiempo a tus hijos, instruirles, cuidarles, no estoy hablando de solo vara, ¿vale? La vara dentro cuando un niño tiene una mala actitud o desobedece, pero no creáis que vais a querer mejor a vuestros hijos sin darles con la vara. No os van a querer más vuestros hijos si no les dais con la vara, no. Lo que funciona es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice que esta mujer es astuta, dice que esta mujer es generosa, le da al pobre, no se olvida del menesteroso. Esto es Écer. Nosotras somos esto en nuestros hogares y en la iglesia con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Tenemos que tener cuidado. Mujeres, tenemos un poder con nuestra lengua impresionante para destruir o para edificar. Pero fíjate, dice que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Es decir, sus hijos la reconocen, la alaban. Su marido también la alaba. Y no solo mamacita, qué guapa estás y todo eso, ¿no? Porque mira lo que termina diciendo aquí. Mira lo que termina. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Mujeres, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La hermosura es como una flor que hoy es muy bonita y mañana... No, ¿de qué os reís? ¿Pero de qué os reís? Me están saboteando aquí. Entonces, que tu marido no te alabe solo porque qué guapa estás y que... No, eso pasa. ¿Y qué va a pasar cuando tengas los 60? Y la ley de la gravedad haya hecho su efecto y todo se caiga, ¿no? Entonces, la hermosura pasa, es vana, es vacía, pero lo que permanece es la mujer. Escucha esto, este es el mejor piropo. Dice que la mujer que teme a Yahweh, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. El temor de Dios. Y nosotros hoy tenemos que tomar una decisión. Tenemos que cerrar nuestros ojos, nuestros oídos a lo que el mundo dice. Y si algo no está funcionando en casa, mira, a lo mejor tú te estás esforzando mucho, mujer que estás aquí. Estás haciendo mucho esfuerzo, o hombre que estás aquí. Pero a lo mejor estás haciendo el esfuerzo fuera de la posición, del rol, del papel que Dios dice que tiene que tener el hombre y la mujer. Y tú te puedes esforzar mucho, pero si lo haces fuera de lo que Dios ha dicho, te agotarás y no funcionará. Por eso yo os invito hoy,
hombres, a que os coloquéis en vuestro lugar, mujeres, que os coloquéis en vuestro lugar, que creáis que Dios ha dicho para las mujeres que somos el éter de los hombres, la fortaleza, la ayuda, el contrapeso, y que somos virtuosas, valientes, que tenemos fortaleza para criar a nuestros hijos, para levantar hogares, para pastorear en la iglesia, para ser generosas. Pero lo tenemos que creer, no es solo la emoción, ¡ay, sí, qué bonito! No, hoy tiene que salir gente que tome una determinación. Porque queremos cambiar España, pero la iglesia está formada por familias, por padres, por hijos, ¿sí o no? Si no empieza el cambio por los hogares, no tenemos nada que hacer. ¿Sí o no? Por eso, Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tu palabra es viva y eficaz, y lo que queremos es dejarnos traspasar por esa palabra.